Algo que tenés que saber en la teoría, para llevarlo en la práctica, no importa a qué rubro te dediques, pero si haces audiovisual, son los planos. No importa si lo que haces es para YouTube, si lo haces como productor audiovisual en general, o si sos cineasta o querés dedicarte a cualquier esfera que tenga que ver con el audiovisual. Los planos son una columna vertebral para aprender este mundo. Por eso quédate hasta el final, que te voy a enseñar algunos de los miles y miles de planos que existen y que van a seguir apareciendo, pero estos tienen que ver con los planos más utilizados y más eficientes. Bienvenidos a Muchos Macs. En el día de hoy, como le estaba anunciando recién en la intro, vamos a estar hablando de planos. Existen muchas variedades porque tienen que ver con el ángulo de la cámara, los movimientos, creación artística, el motivo, incluso la duración del plano. De manera técnica se pueden crear nuevos planos que todavía no existen y que si vos sos el creador o creadora de ese tipo de plano, lo más probable es que le pongan tu nombre. Para poder hablar de los tipos de planos que existen, yo los dividí en grandes segmentos, como por ejemplo estas tres familias: planos según el ángulo de la cámara, planos según el movimiento de la cámara y planos según el motivo. Para hablar de la familia de los planos según el ángulo de la cámara, podemos empezar desde arriba de todo, que sería el plano cenital. Después podríamos hablar de cada uno de los planos, para qué sirve, pero no vamos a ahondar en cada detalle de para qué se podría utilizar, sino que eso tiene que ver más con la creación del artista, que diga: me gustaría mostrar tal o cual cosa y utilizaría este tipo de plano para poder mostrarlo. Acá nos vamos a encargar nada más que de la parte técnica y quizás en alguno que otro poner algún ejemplo. Con un plano cenital nosotros podemos descubrir un lugar, un sitio, y puede ser con distintas distancias. Puede ser desde muy arriba, por ejemplo con un dron, o puede ser desde muy corta distancia, por ejemplo con una cámara, en la cual mostremos los objetos del espacio, cómo están distribuidos, o personas. Es un plano bastante artístico y no muy utilizado, pero sabemos que existe y que se utiliza en la industria del cine sobre todo. Luego aparecería el plano picado, que es estar por encima de la mirada del sujeto en un ángulo de 45 grados. Después podemos hablar de qué intenciones tienen este tipo de planos. Por ejemplo, cuando miramos al sujeto desde arriba, le da la sensación al espectador que está en un grado de superioridad y que la persona que tiene enfrente está disminuida, o se lo tiende a poner como un personaje que tiene un momento de debilidad según la mirada del espectador. Después de esto aparece el plano normal, el plano plano, que es a la altura de los ojos, generalmente es a la altura de los ojos, o está recto a la línea del horizonte. Esto sirve para cualquier tipo de video y por lo general se utiliza en todas las producciones audiovisuales que no requieran un tipo de ángulo específico dentro de las necesidades de la creación artística. El que contrarresta al plano picado es el plano contrapicado, y podemos subjetivamente opinar que si desde el plano picado el espectador tiene una visión de que el personaje que tiene enfrente está debilitado o que es menos poderoso que la mirada de la cámara, a partir de ahora podemos ver al personaje de enfrente en un plano contrapicado siendo superior a la mirada del espectador. Cuando en las producciones la mirada del espectador es la referencia, por ejemplo, de un protagonista o de alguien que está atravesando un momento o una acción, lo que nos hace sentir es que la persona que tenemos enfrente nos mira y la cámara lo apunta en contrapicado, genera una atmósfera de superioridad a partir del personaje. Entendemos que el personaje que nos mira es superior a nosotros, porque nos mira de una perspectiva de altura. Psicológicamente, estos pueden ser aspiraciones artísticas, pero no tienen nada que ver con que si queremos lograr eso o no. Podemos hacer un contrapicado para mostrar, por ejemplo, estructuras grandes mientras un personaje va caminando por la ciudad, o por cualquier otra motivación que tengamos como creadores de audiovisual. No necesariamente tiene que ser para hacer una connotación de la debilidad o la fortaleza de uno de los personajes. Esta es una atribución artística que se hace a partir, por ejemplo, de la película Batman. Vemos desde el punto de vista de Batman y desde el punto de vista del Guasón, y esta película trae aparejado un análisis
muy exhaustivo acerca del plano picado y contrapicado. Para finalizar, según el ángulo, el que contrarresta el cenital es el nadir. Si bien este plano es muy poco utilizado, cada vez que lo vemos resulta muy elegante, muy lindo de ver. Y se trata de ese tipo de plano donde la cámara está por debajo del sujeto y la puede pasar por arriba, demostrándonos algo en concreto o simplemente una transformación o transición artística. Ahora vamos a pasar a la segunda familia, que sería el tipo de plano según los movimientos de la cámara. Este tipo de planos, según el movimiento de la cámara, puede incluir los que ya vimos anteriormente. Tanto puede ser cenital, picado, contrapicado, normal o nadir. Pero no se detengan ahí, sino que lo que tienen que ver es el movimiento de la cámara. Por ejemplo, cuando la cámara va desde atrás hacia adelante, es decir que no lo hacemos a través del objetivo haciendo un zoom para que se recorte la imagen, sino que nos vamos acercando directamente al sujeto o al objeto. Eso se llama dolly in. Este tipo de plano es muy recurrente dentro de lo que son, por ejemplo, trabajos en sociales, para mostrar a una persona, a un grupo de personas, a un establecimiento, a la decoración de un lugar, etc. O también es muy requerido, por ejemplo, para lo que es publicidad, porque sirve mucho para mostrar los espacios, ir desde un espacio muy grande hasta mostrar algunos objetos en el lugar o incluso hacer hincapié en algún producto en especial. Naturalmente, todos estos movimientos de cámaras tienen que ver con el traslado de una persona o de algún carro o algo que sostenga la cámara, como por ejemplo un gimbal, en el espacio de trabajo. Por eso tenemos que entender que existen distintos movimientos que podemos realizar, como por ejemplo, así como el movimiento que hacemos hacia adelante, también lo podemos hacer hacia atrás. Y eso se llama dolly out. Cumple la misma función, solo que podemos hacer otro tipo de trabajo, por ejemplo, para mostrar el lugar de otra manera o para hacer que aparezcan otros personajes dentro de una escena. Ir desde lo más chiquito hasta lo más grande. Uno de los más requeridos, utilizados y desgastados de la industria audiovisual, tanto en cine, televisión, en series, en sociales o en lo que se te ocurra, incluso vos también lo hiciste con tu teléfono, es el paneo. El paneo es simplemente un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical se mantiene, es decir, que siempre voy a estar de esta manera. Y el eje horizontal se traslada de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es decir, que voy a hacer esto. Cualquiera de los dos movimientos podemos llamarlo o paneo de izquierda a derecha o paneo de derecha a izquierda. Ese tipo de movimiento ya es reconocido por todos, no hace falta que pongamos ningún tipo de ejemplo. Del que sí podemos poner un ejemplo es del arc. Este tipo de plano es uno de los que más me gusta y tiene que ver con observar algún objeto y rodearlo. Puede ser semicircular o puede ser totalmente circular en 360. El rodeo tiene una duración donde vamos a cortar el clip desde A a B, o directamente lo vamos a transicionar con otros planos, otros movimientos, otra secuencia de clip. Eso no es lo importante. Lo importante es la fuerza que cobra el objeto o sujeto que estamos rodeando a través del plano arc. Y mucho más si le damos fuerza también, por ejemplo, con una cámara lenta. Dramatiza muchísimo la visión que tenemos del personaje. O si en vez de un sujeto tenemos un objeto, entonces vamos a poder ver hasta los detalles de ese objeto. Ni hablar si la puesta en escena está bien trabajada y tenemos otros objetos, por ejemplo lumínicos o decorativos dentro de la esfera visual, que por el desenfoque de movimiento y distancia del lente quedan muy bien en el plano. Por eso es uno de mis preferidos. Después de hablar del plano arc, podemos pasar al plano slider o track. Y todos estos nombres podrían ser en español, pero la industria del cine nos ha llevado a que hablemos en inglés constantemente cuando hablamos de la parte técnica. Y esto no lo digo yo, esto lo aprenden en las universidades. Es por eso que mantener un nombre para el tipo de elemento que vamos aprendiendo es muy importante. Y si bien le podemos decir caminar o caminata o traslado o ponerle un nombre X, acá lo importante es que cuando se aprende algo se repita, porque la repetición, la constante repetición, hace que eso quede marcado a fuego. Pero eso es solamente una opinión mía, de que a veces puede no gustarte por qué aparecen todos estos términos en inglés, pero es la manera de que todos los que trabajamos en la producción podamos entender. Vamos a hacer un plano slider y necesito que hagamos distintas cosas y bueno, nos tenemos que adaptar a eso.
El plano track o slider es un plano que va de izquierda a derecha y mantiene tanto el eje vertical como el eje horizontal. Mantenerlo significa que la cámara no va a hacer ningún tipo de movimiento, lo único que se va a trasladar en el espacio es el lugar que ocupa la cámara. Es decir, si nosotros tenemos enfocado un determinado ángulo, la cámara se va a ir moviendo a través de un carrito o de un slider, que también es una herramienta que se utiliza mucho en las producciones audiovisuales y que en cine, bueno, son mucho más grandes, pero que te sirven para mantener entonces en todo momento el ángulo horizontal, ya que si lo hacemos a mano alzada o con un gimbal o con algún aparato como un Steadicam, podemos perder la justeza que debe tener el eje horizontal. Este tipo de planos es muy utilizado, por ejemplo, en el cine para descubrir objetos y distintas cosas, lo cual me lleva a la tercera familia. La tercera familia que preparé para que veamos todos estos planos es la familia según el motivo que tengo para hacer el plano. Y si bien puede que coincidan algunas veces con los otros tipos de planos que estuvimos viendo, que son según el ángulo y según el movimiento, el motivo también es muy importante cuando queremos hacer cosas muy puntuales. Pero antes déjame recordarte que si no estás suscrito, no estás suscrita, que te suscribas por favor, que quiero llegar a los 1000 suscriptores y que ahora estoy haciendo un desafío, que si llego a los 1000 suscriptores antes de que termine el mes de marzo, nos pelamos. Bueno, yo me pelo. Lo hago como desafío porque realmente quiero llegar a ese objetivo y veo que las redes sociales no nos están ayudando mucho a atraer más gente y que se suscriban más rápido. Quizás tiene que ver con el contenido, con la forma que tengo de realizarlo o con, no sé, con que la plataforma no esté queriendo. No creo. ¿Para qué haría eso? ¿Para que yo pague en publicidad? Y puedo hacer un contenido que sea bueno y estar pensando de que, bueno, si mi contenido es malo, entonces podría estar mejorándolo y... Volvamos. Esta tercera familia es la familia según el motivo. ¿Y a qué se refiere con según el motivo? Yo puedo tener motivos puntuales, precisos, para convertir una escena en una obra de arte. Por ejemplo, demostrar que la protagonista vuelve a la escena reconvertida, mucho más poderosa y totalmente desafiante para todos los que la esperaban en un lugar. Entonces yo la quiero mostrar pero muy de a poquito. Voy a llevar la cámara hacia adelante, voy a poner a varias personas que tienen vínculo con el personaje de la protagonista y voy a hacer que poco a poco vayan girando y se vayan dando vuelta mirando hacia la cámara, como observando a una persona que viene entrando al plano. La cámara se va a ir alejando y va abriendo este lugar, por ejemplo, utilizando el dolly out. En cuanto a lo que es el ángulo de la cámara, lo podríamos poner en normal para que se vea todo lo que observaría la protagonista. Y cada vez que abrimos más el plano, vemos a más gente y más gente y más gente y más gente. Hasta que al final vemos a la protagonista entrar al lugar. No vemos su expresión, lo que vemos es la expresión de todos los demás. Entonces este tipo de plano es un plano que tiene un motivo puntual y se llama revelado. Sirve tanto como para hacer esta acción creativa como para poder mostrar una locación, un paisaje, algo que está en el desierto, cualquier cosa que se les ocurra que lo quieren ir mostrando de a poco hasta que finalmente ¡pum!, aparece en el espacio. Entonces podemos mostrar a esta protagonista que poco a poco aparece en el espacio, aunque las personas que están ahí ya la están viendo, el espectador va viendo como todo el mundo la va descubriendo. Y esto le da una gran fuerza a la historia. Este tipo de plano, según el motivo, que se llama revelado, es muy común, por ejemplo, en la utilización de drones. Cuando un dron va hacia atrás, lo que revela son generalmente objetos o un lugar, lo cual me ayudaría a entender un poco el contexto de la situación que está ocurriendo en ese momento. Incluso aunque el que esté manejando el dron no tenga esa intención, lo que va a ver el espectador e interpretar es que va a ir descubriendo poco a poco cosas que no tenía ni idea que existían ahí. Un plano muy similar a este, pero con un movimiento contrario, es el de descubrimiento. El de revelado nos muestra un lugar a medida que nos va revelando el lugar. Y el de descubrimiento, de repente, por ejemplo, por altura, por perspectiva, por lo que sea, nos muestra algo que hasta el momento no teníamos en cuenta. O por el contrario, algo que sabíamos que iba a aparecer tarde o temprano y aparece con este tipo de plano.
Este plano es muy utilizado, por ejemplo, en la industria del cine con las grúas. Una grúa que nos muestra algo muy cercano, se levanta y nos muestra un panorama completamente diferente, nos da este tipo de plano de descubrimiento. Es muy interesante ver cómo algo se descubre de la nada. En la industria del cine sabemos que este tipo de planos se utilizan muchísimo, porque juega con la perspectiva de la altura. Puede estar pasando desde una habitación y hacer un plano en el que descubre un mundo totalmente diferente. También tenemos dentro de lo que es el motivo, el plano seguimiento. El plano seguimiento sirve para encontrarnos en el lugar como parte de la escena. Somos alguien más que acompaña a los protagonistas en su aventura. Este tipo de plano generalmente es el que hace un seguimiento al protagonista de la acción y lo sigue hacia todos lados con la intención de ir mostrando lo que el protagonista ve. Pero no es el punto de vista del protagonista, sino que estamos un poquito más corridos, por ejemplo en el hombro o unos metros más atrás. Incluso hay artistas que lo han utilizado para hacer referencia a que sos una persona que está ahí con ellos y esconde la cámara simulando la sensación de que alguien te puede llegar a ver. Esto te hace involucrar muchísimo con la historia. Te hace ser parte, te hace pensar como pensarían los protagonistas. Y lo has visto muchas veces en lo que es terror. Por ejemplo, dentro de la industria del cine, cada vez que dijiste no te escondas ahí, te van a ver, y veías cómo estaba una persona en un ropero, por ejemplo, y se veían por las rendijitas que entraba la luz. Te da la sensación totalmente de que estás con esa persona en ese lugar. Lo cual me lleva al anteúltimo o penúltimo de los casos, que es el tipo de plano POV o POV, que es el punto de vista. Si bien este tipo de planos se empezó a utilizar como una creación artística, ya ahora lo estamos viendo en muchísimas producciones. Incluso ya a estas alturas en las redes sociales el POV o el POV sería un meme, que significa viéndolo como del punto de vista de alguien que, si bien en el meme no está bien utilizado porque hace referencia a la acción y no al tipo de plano o a la cámara, técnicamente no es correcto. Bueno, dejémoslo pasar, ¿no? Son redes sociales, son memes, cada uno lo usa como quiere. El punto de vista son los ojos que miran a través de la cámara. Si nosotros estamos corriendo por un parque, lo que vamos a ver es el movimiento, la acción, incluso hasta los pensamientos que podría llegar a tener el que está corriendo en el parque. Si nosotros estamos escribiendo en una computadora, nos va a pasar lo mismo. Y en cualquier tipo de acción vamos a ser la persona que mira eso. Como espectadores nos vamos a involucrar mucho con la sensación de estar viviendo esa situación, pero hay una abstracción dentro de lo que es este tipo de plano que siempre es como más recurrente llevarlo al mundo de las acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que siempre que vamos a estar con un punto de vista, el personaje va a estar realizando una acción. No van a ser sentimientos. Para los sentimientos siempre va a ser mejor poner un primer plano o plano detalle de la cara de los actores, de las actrices, y ver sus rasgos faciales o sus actuaciones. Esa cosita mínima que pasa entre los ojos y las muecas que realizan los personajes para que estemos completamente inmersos en ese mundo que nos vendieron y que lo estamos creyendo totalmente y que nos transmite sensaciones y sentimientos. Todo lo contrario a lo que sería el POV o el punto de vista, ya que al realizar acciones no podemos estar viendo las actuaciones, las caras, los gestos de los actores y actrices. Salvo cuando estamos viendo en primera persona a otro actor o actriz que nos mira directamente, y ahí tenemos la sensación de que nos están mirando a nosotros, que seríamos el punto de vista, pero esto no es muy recurrente. E incluso es bastante arriesgado porque esos actores tienen que simular actuar que van a dar un beso o que están hablándole a otra persona, pero técnicamente lo que están haciendo en el set de filmación es hablarle a la cámara, como estoy haciendo yo ahora. Lo cual requiere mucha preparación, mucho entrenamiento para poder transmitir esas sensaciones de que está pasándole algo al personaje con lo que tiene delante, que es una cámara. Y si dije que este es arriesgado, bueno, no se imaginan lo que es el que viene. Y es el último de los que planteo, obviamente, porque existen más y pueden crear más. Pero el último es
muy arriesgado, y es el plano Vorterix. Este tipo de plano nació como una sensación dentro del mundo audiovisual y cada vez que lo hacen da la sensación de que volvemos a esos formatos, a esas películas que lo pudieron lograr, lo pudieron capturar muy bien y llevarlo dentro de la pantalla grande, la pantalla chica, bueno, a todo tipo de producción, e incluso hoy lo vemos en producciones audiovisuales de menor nivel. Aunque bueno, necesitas algunas cosas técnicas para poder lograrlo. Por ejemplo, que puedas mantener el eje vertical y desconfigurar completamente el eje horizontal. Es decir, la cámara va a girar en 360 grados, pero se va a mantener, tanto sea para adelante o para atrás, en el mismo eje vertical. Este tipo de planos lo podemos recrear tanto con la cámara o con una manera digital. Es decir, que podemos ir a Premiere o que podemos ir a DaVinci y hacer que gire directamente la imagen. Pero no estaría siendo un plano Vorterix, sino sería un juego de edición, que si bien es válido y cumple la misma función, lo que requiere hacer un plano Vorterix es meternos en un mood o a tener alguna experiencia con ese tipo de plano. Lo importante es mantener el tipo de plano motivo, como el Vorterix, para generar algo en el espectador. Podría ser, por ejemplo, la sensación de mareo, la sensación de euforia, de correr, de lo que se le ocurra, pero que tiene que ver con hacer este tipo de plano para generar. Por eso les llamo planos motivo, tienen un motivo detrás. Bien, hasta acá ya vimos los 3 tipos de familia que más o menos organicé con 5 tipos de planos cada una, en los que vimos los planos según el ángulo, según el movimiento de la cámara y según el motivo. Podríamos hablar de otros tipos de planos, como el plano secuencia, que tiene que ver con la duración del plano y la estrategia de poder pasar en distintos lugares siguiendo un personaje sin cortar, por eso se llama secuencia. Y que, bueno, también van a aparecer otros planos que todavía no conocemos en la industria. Lo importante es que vos, con todos estos planos, este material que yo traje al canal, puedas investigar un poco más y como autodidacta buscar más información para poder experimentarlos, poder practicarlos, llevarlos a cabo y que puedas detallar entonces un poco más tu experiencia como creador de contenidos. Así que espero que les haya gustado, espero que a alguien le haya servido y nos vemos en un próximo video. Chao. Ese era el plan, ¿no? El plan no, el plano.